Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Sol Serrano, historiadora, Premio Nacional de Historia. Y con ella vamos a hablar de la República, la historia, la crisis de las instituciones y su lúcida mirada sobre todo lo que está pasando hoy día en nuestro país. Luego conversaremos con Harald Beyer, ex ministro de Educación, hoy académico de la Universidad Católica, y con él hablaremos de educación, política y futuro. Aquí parte Influyentes. Sol Serrano, muy bienvenida a Influyentes. Muchísimas gracias, Paula. Un gusto enorme estar contigo y un honor también. Bueno, el honor es todo nuestro. Sol, tú has dicho, cuando has hablado de la importancia de la historia, que la historia es especialmente cómo vamos construyendo un relato sobre quiénes somos. ¿Cómo se puede reconstruir ese relato de lo común en un momento en que la política en el mundo y en Chile se ve tan polarizada, tan divisiva? ¿Cómo se restaura ese sentido de lo común tan importante para poder mirar hacia el futuro con perspectiva, ¿no? Los relatos no inventan, los relatos recogen. Y en ese sentido no se inventa la unidad. Se va creando y a partir de ello se va formando si hemos de tener o hemos tenido un relato común. Otra cosa es cómo contamos la historia, que también es un relato. Pero sea como sea, conflictiva, más o menos, justa o injusta, lo cierto es que tenemos una historia común, más allá incluso de nuestros deseos. Ninguno escogió, salvo los que han recogido tener nacionalidad posterior, como no escogimos tantas cosas. Y sin embargo, somos chilenos y algo tendremos que tener en común, y cómo sentimos o no sentimos en determinados momentos que tenemos algo en común. Sol, ¿y tú sientes que este momento es particularmente divisivo pensando en la perspectiva histórica y también en los momentos que has vivido en tu vida? Recuerdo cuando trabajaste, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Elwin, en un momento muy complicado, exactamente el retorno a la democracia lo viste ahí en primera fila. ¿Cómo es este momento respecto de esos otros momentos y de una perspectiva general? He pensado en este momento con qué compararlo respecto al pasado. Y me atrevo a hacer una sugerencia que es parecido a lo que pasó al final del periodo parlamentarista, o sea, entre la revolución del 91 y el golpe de Estado del 24, y el momento del 73, en el siguiente sentido: cuando el debate público adquiere una sordera radical en la cual solo importa quién lo dice y no qué dice. Y pareciera haber detrás de ello de hecho, un estancamiento, sobre todo de lo que es lo gubernamental. Y el parlamentarismo, es bien interesante, termina finalmente con un golpe de Estado, el golpe más blando que tú te puedas imaginar. Después la dictadura fue distinta, pero el golpe mismo, que es exactamente un 11, bueno, ayer fue un 11 de septiembre, no hubo un tiro, nada. Pero en fin, son los militares los que finalmente aparecen, y el 73, ni lo diré. Y lo que pasa ahora, yo lo creo menos dramático como polarización, pero fíjate que aquí ya no hay golpes, pues. O sea, no tiene ningún sentido ni nadie querría hacerlo. No es así como se acaba la democracia ahora. No. O cómo se deteriora. Sí, pero es que es bien original, porque nosotros hemos tenido en el siglo XIX 2 guerras eternas, 2 revoluciones armadas y una guerra civil. Y en el siglo XX hemos tenido 2 golpes de Estado. No hemos tenido ninguna de las otras. Entonces, uno diría, entonces si no hay golpe, ¿cómo se dirime? Entonces, lo voy a empezar, bueno, los populismos, de derecha o de izquierda,
y esta forma que ha sido tan latinoamericana de entrar a través de la justicia, digamos, Sí. y la Constitución, eso lo sabemos. Que no creo que va a ser el caso chileno, y porque creo que, como dirían los cientistas políticos, la correlación de fuerzas es bastante equivalente. Y entonces nadie aquí puede atribuírselo, atribuirse una fuerza tan grande. Y eso es parte del empate, pero es parte también de la contención de la violencia. Y lo que yo veo como posible desenlace es liderazgos democráticos, pero posiblemente con un reordenamiento de las adhesiones, y posiblemente partidos con movimientos, con coaliciones un poco distintas, y yo creo que eso es posible que lo veamos en la próxima presidencia. Eso sería un rebaraje del mapa que evidentemente... Creo que solo un gran liderazgo podría ser. Sí. Sol, antes de entrar al escenario político, estamos en un momento de una crisis institucional, ¿no? O sea, las encuestas muestran que la credibilidad del Congreso, de los partidos políticos y ahora del Poder Judicial son bajísimas. El famoso caso Hermosilla ha mostrado una cantidad de prácticas, de conductas que están siendo investigadas por delitos, realmente que han superado la capacidad de asombro en muchos casos. Y tú has estudiado la formación de esta república, ¿no? Eso es algo que a ti te ha motivado toda tu vida profesional, de entender cómo se armó esta república, de la cual te sientes una hija muy amada, como dijiste cuando te dieron el premio nacional. ¿Sientes que en este momento está la república temblando o estos son crisis que pasan en todos lados, en todos momentos y que en el fondo van a dar paso a cambios, a modificaciones que van a encauzar las cosas de una manera institucional? Es un momento institucional muy difícil. Las encuestas son, para una historiadora, relativamente recientes, entonces no podemos hacer demasiada comparación con el pasado, porque la adhesión no era manifiesta, se obedecía nomás. Así que eso es como con la corrupción. ¿Cuánto hemos estudiado la corrupción o no lo sabíamos nomás? Eso para historia hay que ser precavida respecto a cualquier comparación. Yo diría que a pesar de todo, me sigue sorprendiendo la capacidad de las instituciones de corregirse a sí mismas. Y en eso no basta solo con echarle caldo a la sopa en esto, como el caso de Hermosilla que acabas de mencionar, y tantas otras que podemos ver hacia atrás, cómo esto regula las conductas futuras. Entonces, creo que la institucionalidad va a salir reforzada, como pasa con las colusiones, por ejemplo, con tantos otros casos de malversación de fondos, el financiamiento de la política. Al final, a mí, las instituciones han sido capaces de recomponerse a sí mismas en un momento muy duro, no solamente las instituciones estatales, sino también las de la sociedad civil, a donde las pongas, digamos, salvo las universidades, pero, sí. Y otros, pero aún así tengo confianza y creo que vamos a tener una salida institucional en la medida en que, vuelvo a lo anterior, que hay un liderazgo capaz de crear una mayoría genuina en la cual se pueda avanzar en los mínimos comunes. Este empate es literalmente lo que pasó en los dos golpes de Estado del siglo XX. Ahora, ¿existen esos mínimos comunes en la sociedad y habría como una élite que no es capaz de acordar cosas que sí la sociedad está dispuesta? ¿O es también, o que no hay esos mínimos comunes y hay que reconstruirlo? ¿Cuál va a ser el papel de ese liderazgo? ¿O de esos liderazgos? No sé, porque tendría que tener mucho más conocimiento técnico como para decir podemos tener mínimos comunes en las soluciones. Tenemos un diagnóstico más o menos compartido sobre los problemas sociales que tenemos y hemos estado discutiendo todos estos años: pensiones, salud, reforma tributaria, educación.
ya pongámoslo así. Me cuesta discernir si es por desacuerdo técnico o solo ideológico o técnico e ideológico, y que eso tenga algún sentido o es puro conflicto entre las élites. Claro, como dice el informe de hecho del PNUD, que habla que la gente identifica como un revanchismo, ¿no? Como lo que la gente ahí dice es, los políticos en realidad no analizan la idea en sí, sino que si viene del contrario ya la botan abajo y al revés. Claro, pero es que al mismo tiempo también tienen diferencias. O sea, obviamente el asunto del rol del Estado, de la sociedad civil y del mercado sigue siendo un problema en las políticas públicas. Entonces, lo que creo es, cuando digo un liderazgo que rompa nuestros empates, significa sentarse a conversar cuál sería ese mínimo sobre el cual avanzar, porque realmente cuesta, como ahora sabemos tanto sobre las percepciones, cuestión que en la historia anterior no sabíamos mayormente. Claro, no habían encuestas en el siglo XIX para saber cómo la gente pensaba. Claro, uno lo va sacando muy indirectamente, muy entre líneas. Cuesta saber esta decisión entre percepción y, me carga decirlo así, pero realidad objetiva, hechos, evidencias. Sí. Y eso pasa siempre con el crimen. Entonces, no me siento competente, o me encantaría que alguien hiciera mejor eso, digamos, de que baja la criminalidad, pero siempre sube la percepción de miedo. Entonces, las encuestas sí muestran esto de que la población es bastante de centro, y la historia de los últimos 5 años así lo ha mostrado, además. Pero los partidos de centro se han desfondado. Pero es que tiene que ver con la vivencia de las personas, que nadie quiere soluciones radicales, eso parece clarísimo. Ahora, se desfondaron los partidos de centro porque yo creo que post-Guerra Fría empezaron cada vez a tener menos sentido en el marco del sistema político nuestro, que ha sido extraordinariamente longevo y fuerte. Entonces, creo que con liderazgo, que creo realmente que es lo que más nos falta en esta fragmentación. Yo no pretendo que tengamos un relato común, etcétera, etcétera, que me gustaría que fuéramos todos lo suficientemente decentes nomás, pero me pregunto si con liderazgo fuerte y más transversales, yo creo que es posible y ponernos de acuerdo en el tipo de crecimiento que vamos a tener. Entonces, quizás esto es como dicen los gringos, wishful thinking, pero no está cerrado eso para nada. ¿Y ves qué personas, por ejemplo, ves hoy día en la escena pública que tengan algún tipo de posibilidad en ese sentido? Digo, estamos en época eleccionaria de elecciones municipales, pero hay personas que encarnen algo, que tú veas ahí una semilla posible de encarnar unos mínimos comunes más mayoritarios. O sea, creo que pueden devenir en eso, no sé quiénes serían hoy, aunque ya creo que pueden haber un par, pero otra cosa es cómo se van a plantear. Estoy pensando en la presidencial, ¿eh? No estoy pensando en la municipal. ¿Cómo van a devenir en ese liderazgo? Y en eso a mí me impresiona, como por otras razones, bueno, porque son los 100 años, he vuelto al tema del gobierno de Alessandri Arturo, del año 20 al 24, que son los momentos más dramáticos de la historia de Chile, y es vivido con ese dramatismo, la importancia del talento político del líder. Y en eso Alessandri era bien genial, ¿eh? O sea, cómo va manejando cada una de sus posibilidades, digamos, cosa que no pasó en el 73, que podría haber pasado, ¿eh? Con mayor liderazgo político podría haber sido distinto. Entonces, ¿cuánto importa quién gobierna? Así que creo que pueden devenir, hay varios, ¿eh?
pero que pueden devenir en el próximo año en un tipo de liderazgo así. Nadie que quieras nombrar, parece. No, pero que tú me apuras. No lo quieres quemar. Pero no, pero es interesante para entender en quiénes más o menos estás pensando. Es que tampoco se trata de negar las diferencias, se trata de qué haces una vez que eres presidente. O sea, yo hago historia política y sí he aprendido del talento que hay que tener para saber el poder que tienes y el que no tienes. Y por tanto, hacer eso me recuerda a Elwin, que tú me lo recuerdas, es saber qué puedo hacer y para qué no tengo poder para hacerlo. ¿Ah? Y ese es todo el talento de la política, a mi juicio, el mayor talento de la política. Y yo creo que con esa predisposición de la cual se compitan, las diferencias sean abiertas y claras, ojalá con la menor violencia posible, Dios mío, pero que como presidente puede devenir. Y ahí no, yo creo que en la derecha, yo creo que Evelyn Matei perfectamente es una persona bastante transversal, incluso culturalmente transversal. Es más transversal que otras figuras de derecha. Y que podría bien entenderse con otros. Y en el otro lado veo por una parte a Carolina Toá, por cierto, y vamos a ver, yo creo que una gran figura puede ser Claudio Rego, sin duda, porque por su transversalidad, precisamente, y porque como no ha estado en el gobierno y en el Parlamento, sino ha sido mucho más de la sociedad civil, en fin, no pues no es sociedad civil, es gobierno, pero ha sido más de base. Yo creo que son el tipo de liderazgo que pueden surgir en el sentido de resolver una crisis pero institucionalmente. Sol, hablemos de la responsabilidad y el desafío de las universidades, porque dentro de toda esta crisis de las instituciones, las universidades aparecen como lo más creíble, ¿no? Aquellas que las personas más confían. Tú has hecho una vida completa como académica, has sido vicerrectora de la universidad y además eres candidata ahora a rectora. Bueno, candidata no. Candidata, bueno, nominada a dentro del comité de selección. En nuestra jerga UC se llama estar disponible. Estar disponible. Que es muy importante. En la jerga periodística es estar nominado. Bueno, pero muy bien, estás disponible. Porque uno dice estar disponible, nominado es que alguien te quiere. Sí. Es bien distinto. Y por lo tanto bueno, la Universidad Católica nunca ha tenido una rectora mujer, de más está decirlo. Tú has vivido la universidad, o sea, has vivido desde los 18 años en la universidad, desde la universidad. ¿Qué responsabilidad le cabe a la universidad en todo esto que estamos hablando? Una sociedad que tiene todos estos desafíos con fragmentación, con la necesidad de un relato común y, por otro lado, con la credibilidad que tienen las universidades. Yo creo que lo han estado haciendo, ¿eh? Yo creo que han sido contenedoras en muchos sentidos de los últimos 5 años de montaña rusa que hemos pasado. Creo que hay distintas universidades también, digamos. Yo creo que la confianza tan general tiene que ver con algo muy antiguo, que es el valor simbólico de la universidad para la población. Hay que pensar que llegar a la universidad era prácticamente imposible hasta hace 50 años, digamos, y mira cómo se ha masificado y por qué tanto se prefiere más las universidades que los institutos profesionales, porque la carga simbólica que tiene la universidad ha sido realmente gigantesca. Y yo creo que las universidades han contenido, han participado, en el caso de la Chile y de la Católica, en los procesos constitucionales. Tenemos que hablar de Chile también, este proyecto conjunto, ¿no? Que precisamente estaba pensando en eso, en todo lo que aportan respecto al diálogo entre políticas públicas. O sea, hay muchos que son, no voy a enumerar, pero digo, no es que las universidades estén paradas en la Alameda mirando, para nada. Ahora, de hecho, perdón, al rector Sánchez lo criticaron porque salió de su oficina a conversar con las manifestantes en la calle, ¿no? Le costó harto. Cruzando la calle. Sí. Bueno, pero fue un gesto de él, lo explicaba muy bien, ¿no? Que estaba disponible a dialogar con las alumnas. Y en general, en la Católica, yo me siento muy agradecida de nuestro alumnado, en el sentido de que, siendo de corrientes distintas, había una relación, mira la palabra que voy a usar, bastante cariñosa, o sea, de afecto, genuino. O sea, yo me he juntado muchas veces con la gente de FEU, no sé cómo será para los otros, pero
y es una federación que tiene alternancia en el poder. Debe ser la única federación que tiene alternancia en el poder. Bueno, y que tiene los suficientes quórum para elegirse, ¿no? Eso también. No, también Sí. tiene. Sol, No ¿cómo tiene, viste en pero ese sentido lo que pasó este año con la rectora Rosa Devés, la primera mujer en ser la rectora de la Universidad de Chile, con este acampe que sufrió en la Casa Central? No fue una toma, ¿no? Pero colgaron su retrato, besándose con Netanyahu, o sea, fue todo también una situación compleja que finalmente se resolvió porque salieron del acampe. Pero ¿cómo ves eso? Porque además en muchas universidades del mundo está pasando este tipo de acampe, este tipo de prácticas, o directamente cancelaciones de personas que no quieren que estén en la universidad. es cierto cuando son fenómenos internacionales, sobre todo porque, bueno, sobre todo en este tiempo, recorren el mundo las prácticas de qué hacer y cómo hacerlo. Yo creo que en este caso admiro mucho a la rectora de B, le tengo un enorme respeto y creo que fue capaz de ejercer autoridad. Una, o sea, aguantó harto rato, digámoslo Una así. situación muy tensa además, ¿no? De riesgo de que tomaran su propia yo creo oficina. que no. Pero yo no había visto a un rector de la universidad poner los puntos sobre las íes de esa manera. Entonces, y creo que es muy importante establecer el principio de autoridad por las misiones que las universidades cumplen. Igual un poquito de lo anterior, pues, le dije que habían hecho. Una de las cosas más importantes de las universidades es mantener el pensamiento crítico. Y mantener el pensamiento crítico significa siempre preguntarse por el fundamento de las cosas. O sea, lo contrario de los debates tuiteros, digamos. Es el contrario porque la evidencia importa en el espacio público de cómo fundamentan lo que sostiene. Y eso, el pensamiento crítico es muy importante y el sentido del compromiso. Yo creo que las universidades en general tienden a un sentido de servicio a la sociedad. Y por eso generan además esa confianza, porque siempre están también mirando hacia afuera. Pero dicho todo esto, hay un problema, a mi juicio, que ha sido muy fuerte, deberíamos estudiarlo, porque no sé si se ha estudiado, es cuánto ha cundido en los últimos 20, 30 años posiblemente, en las universidades, en la enseñanza de las humanidades y de las ciencias sociales, estas teorías, digamos, llamarlas posmodernas por hacerlo, pero en la cual toda forma de lenguaje es una forma de poder y por tanto de opresión. No existe autoridad legítima, toda autoridad oprime. Por tanto, no podemos encontrar desde esa mirada el lenguaje, pierde cualquier posibilidad de establecer una convivencia. Claro, y dificulta ser autoridad, desde luego, si es considerada ilegítima, ¿no? Y eso ha pasado mucho, yo creo, que se vio mucho en la Convención Constitucional, este tipo como de una gran subjetividad y sobre todo, bueno, se ha dicho tanto esto de precisamente porque lo que se cree es en las identidades anteriores, como si de ahí derivaran los derechos, mucho más que del diálogo y de la palabra. Y creo que había ahí bastante negligencia del resto de lo que pasaba en las universidades respecto y esto pasaba en Estados Unidos muchísimo y en otras partes, del nihilismo que ha habido en parte de los jóvenes en las universidades, y creo que las humanidades hemos hecho un flaco servicio a recomponer el sentido de la palabra. Y el sentido de lo común, como hablábamos al Eso, principio. Sol Serrano, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Gracias a ti, Paula.
Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Y viene, por supuesto, Harald Beyer, ex ministro de Educación, académico UC, y hablaremos de política y de educación. Esperanza. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile y ya tenemos a Harald Beyer, ex ministro de Educación y hoy académico de la Universidad Católica, así que vamos a hablar de educación, educación pública y de política, por cierto. Bienvenido, Harald. Muchas gracias por la invitación. Partamos por la educación, ¿no? Un tema que yo creo que hay pocas personas que conocen tan bien como tú, Harald, y que esta semana hemos conocido el informe del Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública, un órgano que está encargado por el Estado de Chile de revisar cómo ha avanzado el proceso de Nueva Educación Pública, y que ha dado un informe favorable de los famosos SLEP o Servicios Locales de Educación que han estado, digamos, hace bastante tiempo, todo el año en cuestión, especialmente por el SLEP Atacama, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú frente a este resultado que es positivo y que de alguna manera abre una luz de esperanza a que este sistema sí, con ciertas reformas, puede lograr una mejora en la educación de niños y niñas? Claro, yo creo que se instaló en el país un consenso de que había que desmunicipalizar, básicamente porque las diferencias entre los municipios son muy grandes. Entonces hay muchos que no pueden lidiar con los desafíos que impone una educación moderna. Y eso es un poquito en el proceso de transición, ¿no es cierto? Lo que ha estado ocurriendo es que ese proceso ha funcionado relativamente bien, salvo hay problemas asociados a las sobredotaciones, una serie de elementos que son más técnicos y administrativos. Pero el proceso de traspaso ha funcionado bien, los profesores están acomodándose bien al nuevo sistema, los directores que están a cargo de los servicios locales de educación están haciendo un trabajo adecuado, sienten por supuesto que tienen mucho menos autonomía de lo que quisieran, lo mismo pasa con los directores de los planteles escolares y ahí hay todo un desafío de cómo realmente se instala bien esta institucionalidad. El informe también dice que hay riesgos, digamos, a propósito de eso, pero yo creo que va bien encaminado y hay que hacer ahora ajustes importantes, que creo que son importantes, y en ese sentido el Consejo tal vez los minimiza un poquito, sí, pero que son importantes para asegurar de que esto efectivamente funcione bien. Y vamos a hablar exactamente de qué crees tú que hay que ir modificando, pero lo importante, Harald, es que digamos, durante mucho tiempo, desde Chile Vamos y de la oposición en general, planteaban que los SLEP eran un desastre, que esta reforma que se hizo en el gobierno de la expresidenta Bachelet II era un completo fracaso y que había que volver atrás, ¿no? Incluso algunos hablaban de una remunicipalización o echar foja cero de este sistema y que ya los SLEP eran casi como el Transantiago, o sea, algo que no había funcionado. ¿Tú crees que esas personas desde la derecha están equivocadas en su mirada de los SLEP? O sea, lo que ha ocurrido yo creo es que había un cierto acuerdo de cómo seguir avanzando, más allá de las críticas iniciales, y de hecho el gobierno aceptó que algunos municipios se puedan quedar con los establecimientos. Entonces ha habido un proceso como de reconocimiento mutuo de las críticas, por así decirlo, y de las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, y se ha ido coordinando, por así decirlo, nuevos criterios que ha bajado, yo creo, la crítica inicial. A mí me parece que el diseño inicial del sistema era inadecuado para los desafíos que tiene, pero el gobierno ha aceptado y hay una ley en el Congreso que se está discutiendo donde se está viendo cómo ajustar. Entonces eso creo que ha temperado un poco el debate. Y además algunos municipios han pedido no entrar todavía al sistema de SLEP. Y eso se ha aceptado. Claro. Entonces se ha ido produciendo sobre la base de indicadores que son compartidos de cuáles municipios pueden postergar su ingreso. Entonces me parece que se ha ido acordando, en Chile es difícil acordar cosas, pero en este ámbito ha ido avanzando un cierto acuerdo. Y ya no hay la idea, digamos, no hay una idea con cierta cantidad de mayoría de personas de volver atrás. No, si uno ve la discusión en el Congreso, el proyecto ha enfrentado crítica, pero hay una voluntad relativamente compartida de zanjar una buena solución institucional para la educación recordemos pública. Que además son 70 SLEP en el proyecto, vamos en 15, 10, y en el fondo hay algunos que están demorándose más en entrar en este sistema justamente por lo que ha pasado en Atacama. Por eso que el informe ahora es esperanzador, sí, porque hay mejora
digamos, en el proceso educativo mismo, que es lo que finalmente tiene que lograr una reforma educacional, ¿no? Claro, yo además creo que esta idea de estar revisando y haciendo contrarreformas todo el tiempo es una mala idea. Entonces, más allá de que el diseño institucional, personalmente a mí no me gustaba inicial, creo que se ha ido convergiendo a cambios que se requieren para asegurar que esto funcione bien. Fortalecer la Dirección Nacional de Educación Pública, darle más autonomía a los servicios locales de educación. Parte de los problemas que han tenido el caso de Atacama es que tienen muy poca autonomía para no resolver pueden ni arreglar un baño que está malo. Exacto. Claro. Entonces, creo que se ha ido conversando bien para tratar de mejorar los diseños. Ahora, la clave y donde están las mayores diferencias es cómo aseguramos real autonomía a cada uno de los servicios locales de educación. ¿Cuál es el diseño institucional que garantiza mejor eso? Y creo que ahí hay un debate. ¿Y cuánta autonomía le queremos dar a los directores de los planteles escolares que forman parte de cada uno de los servicios locales de educación? Yo creo que ahí es donde está más trabado el debate. Y el éxito de esto va a depender mucho de que logremos acordar en esa dimensión, creo que una solución razonable. Claro, y eso en la tramitación de esta ley y de las indicaciones que ha puesto el gobierno, evidentemente todos estos temas van a salir en la mesa. Pero hay más consenso técnico que político. O sea, digo, qué bueno que tú estás diciendo, se está llegando a un cierto consenso. Quiero preguntarte, Harald, por los liceos emblemáticos, que ese es un tema donde no hay mucho consenso político. Y lo que se ve hoy... Tampoco técnico en ese caso. Tampoco técnico, pero lo que sí se ve hoy día es que el Instituto Nacional o otros de los liceos emblemáticos no están teniendo, digamos, el desempeño que tenían ni en las pruebas de selección universitaria, ni en construir, ser parte de una élite que sea más diversificada en cuanto a su origen, ¿no? Que no sea el signo, la cuna, digamos, de dónde se llega. Entonces, ¿cómo tú crees que, sobre todo si hay un gobierno, el próximo gobierno, sea del signo que sea, puede enfrentar esto de una manera que sea consensuada para que tenga, digamos, un futuro en el tiempo y vuelva a darle la importancia que tenían en nuestra sociedad? Claro, yo creo que la discusión ha sido muy dañina en el sentido de que las evidencias que se manejan no se han puesto de acuerdo respecto a las evidencias que hay que manejar. Porque en los liceos emblemáticos la discusión siempre fue sobre el acceso a las carreras y universidades más selectivas. Yo he visto muchos datos que dicen, mire, en el 20% superior no pasó nada, digamos, sigue siendo la misma proporción de municipales o de pública, privados particulares y particulares. Pero eso no es lo que importa. Claro, como que están repartidos en más colegios. Claro, lo que importa es qué pasa arriba. Y cuando uno va a ver las carreras más selectivas, las universidades más, las carreras y universidades más selectivas, uno ve que la proporción de estudiantes que proviene de la educación pública ha caído. Y eso a mí me parece que es preocupante desde el punto de vista de la diversificación de la élite. Ese es el punto de fondo, porque los liceos emblemáticos se crearon para estos propósitos. Y es interesante porque, si bien ha sido una discusión muy compleja, transversalmente hay gente muy de izquierda y también gente muy de derecha que valora mucho los liceos emblemáticos justamente por esta razón. Pero también hay gente muy de izquierda y muy de derecha que no los valora tanto porque cree que no son un gran aporte a la discusión, a la educación pública. Y creen eso porque no ven valor en reunir a estudiantes que tienen cierto mérito, que han demostrado capacidades y creen que eso puede perjudicar al resto del sistema educacional. Entonces ahí es donde está el debate. Bueno, la alcaldesa Delfino, que es del Partido Socialista, fue muy clara en decir que en realidad había sido un error terminar con la selección en los liceos emblemáticos, por ejemplo. Claro, porque ella está viendo ese punto de la diversificación de la élite. No se trata de, porque hoy día hay mucho acceso a las universidades, entonces siempre no ha cambiado mucho el acceso a la universidad, pero eso no es lo que está en la discusión. Lo que está en la discusión, igual que en Estados Unidos, por ejemplo, es cómo en las universidades y carreras más selectivas diversificamos el acceso. Y los liceos emblemáticos ayudaban a eso. Hoy día no están contribuyendo en la misma proporción. ¿Y por qué? ¿Por qué ayudaban tanto? Porque son muy grandes. Uno se olvida, claro, uno compara el Instituto Nacional, no sé, con un liceo exitoso privado, o un colegio exitoso privado, y el Instituto Nacional tenía un puntaje comparable, pero además tenía 4 o 5 veces más estudiantes. Lo mismo pasaba con el Liceo Carmela Carvajal o el Liceo Javiera Carrera, digamos, ¿no es cierto?, que eran liceos emblemáticos en Santiago, y otros, que son liceos que aportan muchos estudiantes con altos puntajes.
¿no es cierto? Cuando bajan los puntajes, el aporte de alto puntaje cae y eso hace que tengan menor participación en las carreras y universidades más selectivas. Claro, y la solución es volver a la selección, porque claro, como dices tú, hay muchas diferencias ya más ideológicas también, de, bueno, finalmente también dejar fuera a los que no tienen ese puntaje va también creando como un grupo dentro de un grupo, ¿no? Claro, pero la pregunta al final, ¿cuál es el propósito? Y el propósito, yo creo que es un propósito valioso en la educación, es diversificar la élite. Y yo creo que los liceos emblemáticos cumplían una labor importante en eso. Por lo tanto, yo sería partidario de tratar de volver y convencer y decir esto no es una solución definitiva de la educación pública, pero como hoy día tenemos un proyecto de servicio local de educación pública que quienes la promovieron decían que esto iba a levantar la educación pública. Me parece que es posible combinar las dos cosas, digamos, y tener una suerte de transacción política virtuosa, digamos. Sí. Otro tema que ha estado muy en el debate ha sido esta carta que firmaron muchos rectores pidiendo que se postergaran las nuevas exigencias o mayores exigencias para quienes estudian pedagogía. El argumento que daban era que podían haber menos profesores, digamos que ya hay un problema con la cantidad de profesores y que esto podía incentivarlo aún más, crear más problemas para tener profesores. Tú estuviste en contra, diciendo que no es. ¿Cómo se logra eso? Porque es verdad que cada vez más la profesión de profesor es compleja, no solo por los salarios, sino por el desgaste, porque no tienen horas para hacer la planificación de sus clases, porque además son niños, niñas que han estado en pandemia, que tienen déficits educacionales y además hay violencia, digamos, problemas de salud mental, pero franca violencia que les toca enfrentar a los profesores, violencia entre los alumnos, violencia a veces hacia los propios profesores. ¿Cómo se puede a la vez que mejorar, digamos, esas condiciones y subir las exigencias sin que pase lo que esos rectores temen, que es que, bueno, haya menos profesores finalmente? Primero yo sostengo que no hay un déficit de profesores, salvo en ciertas zonas puntuales que han tenido un crecimiento muy importante en la matrícula, pero no es un problema generalizado. Y la razón es relativamente simple, es mirar las cifras. Uno observa que hoy día hay menos estudiantes que hace 10 años, ¿no es cierto? O hace 15 años, si uno lo quiere mirar en un periodo más largo. El 2010 habían algo así como 3.700.000, hoy día hay 3.600.000 estudiantes y van a seguir cayendo. El año 2010 habían 186.000 profesores y hoy día hay 265.000 profesores en el sistema escolar. Se ha vuelto más compleja la educación, se han reducido las horas lectivas, eso requiere profesores, pero no parece ser un problema general. En ese mismo periodo han salido como 93.000 personas de la profesión docente. En los últimos 6 años, el 43% aproximadamente de ellos han salido en los últimos 6 años. Y uno dice, bueno, ¿por qué no inventamos políticas para volverlos a atraer, si es que faltan profesores, ¿no es cierto?, a la profesión docente? Y mientras tanto mantenemos por lo menos las exigencias, porque en la práctica las exigencias las bajaron por secretaría. Si eso es lo más terrible de todo, digamos, porque ellos dicen, no subamos las exigencias, mantengamos las actuales, pero por secretaría las bajaron, porque en la transición la ley establecía que uno podía seleccionar del 50% superior a los profesores en la PAES o en la PSU anterior, digamos. Y cuando se hizo el cambio en las escalas, lo que hicieron en la práctica es mantener el puntaje en la prueba anterior, pero esta prueba tenía una nueva escala. ¿Y que los rectores están siendo poco ambiciosos? O sea, no están poniendo... ¿Por qué están en esta postura? Yo creo que es... indudablemente les gusta tener más matrícula, porque como no hay fondos basales creciendo, los aranceles hoy día son la fuente de financiamiento. Y uno entiende esa lógica, pero aquí hay un interés superior. Una economía política. Claro, pero aquí hay un interés superior, digamos. Sabemos, y la evidencia es contundente en esto, que mientras mayor es el pool de habilidades, mayor probabilidad es que sean profesores efectivos. Y eso fue lo que hizo la reforma del 2016. La reforma, que fue una reforma dentro de todo el debate educacional bastante consensuada, la reforma de la nueva carrera docente, que estableció un artículo donde establecía estas exigencias, claro, y definió una transición. Fue bastante consensual la nueva carrera docente. Y eso a mí me parece que el país tiene que perseverar en eso, porque los resultados que nosotros estamos observando en las pruebas internacionales muestran un estancamiento severo en los resultados. Y si uno mira todas las habilidades que se requieren para el siglo XXI, no las estamos produciendo en nuestros estudiantes. No las tenemos en los adultos,
y no la estamos produciendo los estudiantes más jóvenes. Entonces estamos en una situación que es bien compleja y si no apretamos el sistema, no allegamos mejores profesores, no vamos a poder mejorar el sistema educacional. Entonces a mí me parece que en esta declaración de los rectores están atendiendo al corto plazo, argumentando un problema que creo que no es tan real como se dice, y al mismo tiempo hipotecando el largo plazo. Entonces es un equilibrio que a mí me parece muy negativo. Harald, vamos a hablar ahora, hablemos de política, ¿no? Tú fuiste ministro del expresidente Piñera, fuiste destituido por una acusación constitucional. En ese momento se habló mucho del desprestigio de la política, del uso de estas herramientas. Pero en ese momento, si pensamos a hoy, a todo lo que ha pasado y todos los casos que hoy día nos bombardean, parece que el declive de la política ahí ha sido muy pronunciado, ¿no? O sea, eso es lo que muestran las encuestas, ¿no es cierto? La población está evaluando muy mal a los políticos, pero yo creo que hay un problema en la institucionalidad política. Primero, un régimen presidencial tiene un problema, y el gran problema es que tiene dos fuentes de legitimidad, ¿no es cierto? El presidente y el Congreso. Y por lo tanto, ambos argumentan o usan su legitimidad para defender sus posturas. Y es muy difícil ponerlos de acuerdo. Y esa situación se corrige con algunos mecanismos institucionales que uno podría aportar al régimen político chileno, pero no se han... Pues no se puede acordar ni siquiera... No, por eso. Entonces, estamos reforma de pensiones después de viviendo un problema. Décadas. Entonces, la pregunta es cómo funcionamos. Vi esta semana emergió de nuevo la idea de tener algunos cambios al régimen político, por lo menos en la parte electoral, digamos, ¿no es cierto? Como que están un poco inspirados algunos parlamentarios. Ojalá que pudiesen ponerse de acuerdo para ir limando algunas cosas que hacen más difícil llegar a acuerdo. Sí. Pero en la medida que esto no se corrija, el desprestigio de la política va a continuar, porque los incentivos no están para ponerse de acuerdo. Claro, y lo que la gente percibe entonces es como una parálisis y que no se termina legislando y haciendo cambios en los temas que a la gente lo tienen apremiado y angustiado. Harald, tú diste una entrevista en La Tercera muy interesante en que decías que Chile Vamos, tu sector, debiera también dedicarse a proponer un proyecto de país, más que solo dedicarse a criticar al gobierno, ¿no? Y además que los plazos son cercanos, digamos, hay elección presidencial el próximo año. ¿Te hicieron caso con ese recado o no? No lo sé, digamos, pero yo estoy haciendo un análisis un poquito más de largo plazo. La Concertación en su momento logró construir una mayoría social y política importante, porque apuntó a un proyecto de más largo plazo y logró reunir una coalición relativamente amplia. Hoy día se ha producido un vaciamiento en el centro, no hay liderazgos en el centro evidentes, y ese centro está buscando un proyecto de alguna forma. Entonces, Chile Vamos tiene por primera vez tal vez una oportunidad clara de convocar a ese sector. Y para eso requiere este proyecto, y eso le daría una cierta estabilidad al país, le daría una cierta nueva mayoría social y política que podría construir, ¿no es cierto?, lo que fue, por así decirlo, la Concertación. Eso es lo que yo estoy pensando que podría ocurrir. Y más allá de las preferencias políticas que uno tenga, si uno es más de izquierda o más de derecha, eso es bueno para el país. Eso es un poquito lo que yo he estado planteando. Ahora, Chile Vamos, por otro lado, y los liderazgos de Chile Vamos, especialmente el liderazgo más importante de la alcaldesa Matei, también tiene la presión de los votos que se pueden ir desde el lado derecho, ¿no? Desde el Partido Republicano y quienes están incluso hacia la derecha del Partido Republicano. En esa lucha por la identidad o la hegemonía del sector, ¿cuál es la postura que debe tomar Chile Vamos? Porque lo que tú estás describiendo es un proyecto que es una ampliación hacia el centro, no una homologación o ir a disputar el electorado del Partido Republicano. Yo creo que es incorrecto hablar de proyecto hacia el centro, sino que hay que hacerse cargo de los lastres de la modernización económica, social y cultural que vivió el país. Eso cambió radicalmente el país, generó nuevas inseguridades, personas que se quedaron al margen del desarrollo. Ese es el tipo de proyectos que hay que construir, un proyecto que además permita que la gente pueda llevar adelante sus modos de vida. Eso significa estar preocupado del medio ambiente, también estar preocupado de la cultura. Ese es un proyecto que es convocante más allá. ¿De los derechos sociales? Por supuesto, pero ahí es donde hay un debate y es legítimo. ¿Hasta qué punto crecen esos derechos sociales? Y si ese pacto... Porque un poquito el mundo de centro-izquierda ha estado postulando, por así decirlo, construir un estado de bienestar a la europea. Pero da la impresión de que no hay
espacio para eso. La gente no quiere pagar más impuestos. O sea, no hay espacio o no hay plata. La gente que... Bueno. Bueno, es que tiene que ver con un proyecto político, porque si uno dijera, mira, la gente está dispuesto a dar más dinero a través de los impuestos personales. No hablemos de los impuestos de las personas, que se trata de otra manera. Si está dispuesto a hacer más solidaridad a través del sistema de pensiones, nosotros podríamos construir un proyecto, pero uno va a ver las encuestas y va a ver los liderazgos y nadie está transmitiendo ese tipo, porque las encuestas hoy día muestran que la gente no quiere pagar más impuestos, el estudio del PNUD refleja eso, que quiere más, pero no está dispuesto a contribuir más. En el sistema previsional la gente no quiere que haya solidaridad, quiere que todo vaya a la cuenta individual, y no veo liderazgos políticos que estén diciendo cambiemos esto con la suficiente fuerza. Entonces, el contrato social tiene que adaptarse a la realidad que existe en el país, digamos. Sí. Entonces, eso es lo que hace muy complicado, creo yo, el debate, pero indudablemente que el mundo político de centro-derecha debería construir, ¿no es cierto?, un proyecto convocante en la línea de lo que yo estoy diciendo, y ese le daría la posibilidad de proyectarse en el largo plazo. Ignacio Briones dijo el lunes en Tolerancia Cero que él estaba de acuerdo con lo que se conoce hoy día como una especie de acuerdo en torno a pensiones, con 4 puntos a la cuenta individual y 2 que serían un préstamo al Estado como un bono de reconocimiento para subir las pensiones hoy y también para, digamos, no castigar a las mujeres en las pensiones. ¿Estás de acuerdo con llegar a eso o sea, yo creo que o que esto quede para el siguiente gobierno? No, yo creo que hay que llegar a eso, pero hay distintos caminos. Yo creo que uno podría... Pero necesitamos una palanca redistributiva. Y eso pueden ser impuestos personales, o sea, que las personas paguen más impuestos y creamos con esos impuestos personales un fondo que ayuda a financiar esto, o con una parte de la cotización, ¿no es cierto?, de pensiones. Ese podría ser una solución. ¿Cuál de las dos? Va a depender mucho de las sensibilidades, pero las dos son posibles, creo yo. Pero a mí lo que me da un poco de temor en esta discusión es que no veo en la población ese ánimo. Y el mundo político tiene que ser capaz de liderar a la población para producir ese cambio. Y no veo a la gente liderando, ¿no?, en esa dirección. Para explicar. Porque los retiros lo que provocaron es que la gente se dio cuenta que la plata está en la cuenta individual y ahora la quieren en la cuenta individual, digamos. Y por otra parte, la gente dice en las encuestas que está dispuesto a que haya, no sé, más gasto en salud, pero no está dispuesto a pagar más impuestos. Entonces, no se puede resolver esta... O hay que saber preguntar... O hay que liderar a la población en una dirección distinta, o sencillamente hay que buscar un equilibrio alternativo. Sí. Harald, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos del caso Hermosilla, un caso que ha golpeado, por supuesto, la credibilidad de tantas instituciones y que tiene tantas aristas. ¿Cómo ves tú el efecto de esto en Chile Vamos? ¿Qué debiera hacer Chile Vamos, siendo que Luis Hermosilla, su mejor amigo es Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, primo del presidente Piñera, y que más allá de que hoy él no está imputado de ningún delito, evidentemente la situación es complicada? O sea, y mucha gente apuesta que va a haber un efecto político importante en el mundo de derecha. Yo tengo dudas respecto de eso. Yo creo que es un fenómeno bien acotado, que es grave desde el punto de vista de las instituciones, pero desde el punto de vista político yo creo que tiene menos impacto. Y a mí me preocupa más el primer fenómeno. O sea, yo siento que hoy día la democracia está relativamente firme, la gente sigue creyendo en la democracia, pero veo brotes en distintas encuestas de que hay un autoritarismo populista en cierne. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Y eso perjudica al final a la derecha, pero también a la izquierda, digamos. Claro, o sea, los perjudica a todos. Los perjudica a todos. Entonces, a mí me preocupa más esa primera dimensión, pero creo que el efecto político es acotado porque los candidatos de Chile Vamos hoy día que están en la primera línea no están tan cerca de ese círculo, digamos, y al final tienen suficiente peso propio para esquivar un poquito ese fenómeno. Creo yo, es una especulación que estoy haciendo, sí, no tengo la certeza. ¿Qué va a pasar? No sabemos además qué más dicen los chats, digamos. Claro, qué más aparecen los chats. Y por último, Harald, bueno, se van a cumplir 5 años del estallido social y lo que se ve hoy es que está cayendo el debate en el binarismo de solo fue delictual, como sostienen personas de las derechas. Digamos que esto fue solo una crisis delictual para votar al gobierno del expresidente Piñera, o desde otra perspectiva de que esto fue solamente, de que digamos que la violencia no fue lo más importante que pasó.
qué crees tú que es importante que Chile Vamos, la derecha piñerista, de la cual tú fuiste parte, reflexione? Y ojalá haya una reflexión general de decir qué es lo que pasó acá, de manera de que tomemos lecciones y esto no vuelva a pasar. Porque lo que sí muestran las encuestas es que el deseo de tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, mejores pensiones, mejor educación, sigue ahí esperando la gente que eso se resuelva, ¿no? Claro, o sea, la demanda de la población es por progreso material, que tiene distintas dimensiones y que tiene dimensiones asociadas a vivir en una sociedad un poquito más segura. Está el tema de la delincuencia, ¿no es cierto?, por una parte, pero también está la vejez, el caso de una enfermedad grave, que puede ser económicamente muy complicada, digamos, ¿no es cierto? Está el caso de una pérdida de empleo, digamos, y los niveles de protección son relativamente bajos. Y podemos seguir sumando a este listado. Entonces yo creo que la política se ha complejizado y esto es producto, por así decirlo, de los 30 años, si uno quiere. Nosotros, cuando yo era director del CEP, hicimos un informe donde no creíamos en esta idea del malestar general, pero sí creíamos en la idea de las inseguridades, de que había muchas inseguridades que habían emergido con esta modernización y que tenían que ser atendidas por el mundo político y que habían distintas soluciones para esto. E incluso aventuramos que podría haber efervescencia social si no son adecuadamente atendidas. O sea, la vieron venir. No quiero decir, porque nunca pensamos que iba a tener esta dimensión, pero que sí había una inquietud larvada en la población respecto, y que esta idea del gran malestar había enturbiado un poco la discusión, porque no era eso, sino que era producto del proceso de modernización social, económica, la necesidad de mayores seguridad. La gente había progresado, pero sentía que ese progreso era frágil. Era vulnerable igual. Que en eventos que no controlaban, como podía ser la enfermedad grave, todo ese progreso se podía venir abajo. Y que eso es lo que había que de alguna forma ir resolviendo. Y creo que sigue estando vigente esa demanda. Habría que ir incorporándolo entonces en la reflexión general de los 5 años del estallido social, ¿no? Harald Beyer, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti y al programa. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.